Feliz domingo de resurrección. ¿Por qué no felicitas a la persona que está al lado de ti? Dile feliz domingo de resurrección. Dile, Jesús resucitó de los muertos y eso nos da esperanza. La iglesia ha recordado y celebrado y predicado este día la resurrección de Cristo de los muertos, y lo seguiremos haciendo recordando su muerte y su resurrección. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Estamos estudiando Primera de Pedro, y acompáñame a Primera de Pedro desde el capítulo 1. Solo vamos a regresar a un par de versículos que ya habíamos pasado los domingos anteriores, pero tienen todo que ver con este día hermoso, este día glorioso, este día de fiesta. Pedro escribe en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Hay dos versos que hablan sobre la resurrección, el versículo 3 y el versículo 21. Y vamos a recordar lo que leímos aquel domingo en el verso 3. Lee conmigo, si tienes, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. La escritura dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la resurrección de Jesús nos trae y tenemos una esperanza viva. ¿Qué fue lo que nos dio esperanza? Su resurrección. Ahora vamos al versículo 21. En el mismo capítulo, Primera de Pedro 1, el versículo 21, lee conmigo, dice la escritura: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios levanta a Jesús de los muertos y ese hecho nos trae fe y esperanza en Dios por medio de la resurrección. Cuando escucho la palabra resurrección, lo primero que viene a mi mente es una tumba vacía. Y quizá lo has visto en televisión, en algunas películas, en internet. Hay una foto muy famosa de una tumba vacía. Lo sorprendente, bueno, han encontrado estos sepulcros. Hay uno en especial a las afueras de Jerusalén que puedes visitar. Y tiene una inscripción en madera que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Y si entras a este lugar, este sepulcro cavado en piedra, te vas a encontrar con algo. Está vacío. No hay restos humanos. Es un lugar completamente vacío. Que ese lugar sea el mismo sepulcro donde pusieron a nuestro Señor no es seguro, pero es seguro que era un lugar muy parecido a este. Y la realidad es que una tumba vacía es el momento culminante de nuestra salvación. La realidad es esto: si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, bien puedes creer en lo que tú quieras. Porque no está el hecho fundamental de que nuestro Señor haya resucitado de los muertos si eso no fuera verdad. Pero lo es. Y hoy vamos a ver, si estás tomando nota, 6 aspectos que la tumba vacía nos recuerda como cristianos. 6 aspectos en donde podemos poner nuestra esperanza viva que está en Jesucristo. Voy a dividir estos 6 aspectos en 2 partes. Los primeros 3 aspectos que voy a mencionar son y mostrarán a través de la resurrección quién es Dios. Los primeros 3 tratarán de quién es Dios. Te los digo rápidamente. Número 1, Dios es fiel. Número 2, Dios es poderoso. Y número 3, Dios es amoroso. Los primeros 3 aspectos hablaremos sobre quién es Dios. Dios es fiel, Dios es poderoso y Dios es amoroso. Los últimos 3 aspectos, y hay muchos más de lo que es Dios, pero los últimos 3 aspectos que veremos hoy a través de la resurrección es lo que Dios hace. Número 4 en la lista: Dios garantiza eternidad a través de la resurrección.
Número 5, Dios garantiza o nos garantiza seguridad a través de su resurrección. Y número 6, Dios nos garantiza libertad por su resurrección. Entonces tenemos 3 aspectos que veremos de lo que Dios es y 3 aspectos que mostrarán lo que Dios hace, garantizándonos eternidad, que dijimos, seguridad y último, libertad. Inclina tu rostro, vamos a orar y dejar esta reunión en las manos de Dios. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites estar juntos este domingo de resurrección, primer día de la semana, en el cual podemos como creyentes juntarnos, adorarte en espíritu y en verdad, levantar nuestras manos, abrir nuestras Biblias, tener gozo y tener paz y estar llenos de tu Santo Espíritu, sabiendo que no se trata de nosotros, sino de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Por eso hoy te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu y nos reveles a través de tu palabra estos aspectos para que fortalezcan nuestra fe y nuestra esperanza, que es únicamente en ti. Dios, toca nuestros corazones, te necesitamos. Permite que tu Santo Espíritu nos transforme, nos confronte, nos consuele mientras escuchamos tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén. Vamos a comenzar desde el principio. Número 1, la resurrección nos revela que Dios es fiel. Vamos a empezar en cómo comenzó este relato. Jesús resucita porque tuvo que morir. La pregunta es, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué Jesús murió? La respuesta automática es, bueno, murió por nuestros pecados, murió para darnos salvación, y todas estas respuestas son correctas. Pero la respuesta de por qué Jesús tuvo que morir es porque Él es fiel a sus promesas. ¿Recuerdas cuando mi pastor enseñaba que la resurrección no fue un accidente, sino fue una cita? Jesús llegaría a la cita de la cruz y a lo mismo la resurrección. Dios es fiel a su promesa de salvarnos y necesitamos ir al libro de los orígenes para entenderlo mejor. ¿Cuál es el libro de los orígenes? Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Para entender la muerte de nuestro Señor y su resurrección necesitamos irnos al principio. Necesitamos entender por qué. Y desde Génesis capítulo 3, el título de tu Biblia bien puede decir la caída del hombre, o tal vez tu Biblia dice algo como la desobediencia del hombre. ¿Conoces la historia? La serpiente antigua o Satanás comienza su ataque contra la humanidad con la misma estrategia que sigue utilizando con tanta efectividad el día de hoy. Versículo 3, Génesis 3:3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y puedes subrayar esto en tu Biblia, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este es el ataque. Con que Dios te ha dicho, con que la Biblia es la palabra de Dios. Ah, ¿en serio? Con que Jesús es el único camino al Padre, ¿y por qué no otro? Con que Dios está diciéndote esto, con que Dios y con que Dios. Y este es el trabajo, esta es la estrategia del enemigo, desacreditar la palabra de Dios. Llamarle a Dios mentiroso. ¿Qué hará el padre de mentira? Sino mentir. Traer duda, traer desaliento, traer confusión, traer derrota. Y Satanás apela a nuestra vista, a nuestra rebeldía, al afán de tomar nuestras propias decisiones sin consultar la bendición de Dios. Quizás has escuchado esto: yo tomo mis decisiones porque es mi propia vida y yo hago lo que yo quiero. Esa es la filosofía. Tomo mis decisiones, nadie va a decidir sobre mí porque es mi vida y yo decido sobre mí. Adelante. ¿Quieres ver las consecuencias?
¿Quieres ver las consecuencias de no tener el consentimiento ni la bendición de Dios? Acompáñame al versículo 6. Génesis 3:6. La caída del hombre se muestra así. Y cada palabra que vamos a ver es fundamental. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué hizo después? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ah, Dios, ¿tú dices que no haga esto? Pues tú dices no, yo digo sí. Ah, Dios, que estos son los límites que pongan, entonces dime dónde es para que lo brinque. Y es una rebeldía. Aquí dice, y vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos. Y fue codiciable y tomó y dio a su marido. ¿Saben cómo es el proceso del pecado? Acompáñame a Santiago 1:13. No te vayas de Génesis, deja una pequeña marca en Génesis porque vamos a regresar a este punto de que la resurrección nos muestra que Dios es fiel, pero necesitamos entender el proceso del pecado. Santiago 1:13 lo pasamos hace varios meses. Versículo 13, 14 y 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, lee conmigo, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Adán y Eva, en representación de toda la humanidad, de tener una relación directa con Dios, de poder ver a Dios, escuchar a Dios, convivir con Dios, deciden creer la mentira del diablo, deciden por su propia rebeldía consumar el pecado, que fue desobediencia. Ese fue el pecado, romper la hermosa relación con un Dios creador, con un Dios santo, con un Dios poderoso, digno de toda alabanza. Y conoces el resto de la historia. La desobediencia trajo consecuencias y las estamos padeciendo hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo caído y nos preguntamos, ¿por qué guerras? ¿Por qué hambres? ¿Por qué pestes? Porque vivimos en la era del hombre, haciendo con la naturaleza y con nuestro prójimo lo que nosotros queremos, no lo que dice Dios. El pecado trajo y trae separación de Dios, muerte física y espiritual. Y mira las consecuencias. Hubo maldiciones que trajo la desobediencia. La primera maldición en el capítulo 3, delante de sus propios ojos está Dios, está Adán, está Eva, está la serpiente. Y delante de sus propios ojos, Adán y Eva ven como este ser que hoy llamamos serpiente, que no era como lo conocemos ahora, tiene esta horrible transformación frente a sus ojos de ser una bestia maldita, arrastrarse sobre su pecho y comer polvo, dice la palabra, todos los días de su vida. Imagina esa imagen. Ellos están así, acaban de pecar, saben lo que hicieron y ven esta transformación del ser que los tentó, por cual pecaron, y seguramente dijeron, nos toca. Es un proceso que están viendo, saben que son culpables y lo único que probablemente están pensando es, seguimos nosotros. Pero entonces viene el verso 15. Brinca hasta el verso 15. Esta es una maldición dirigida a Satanás mismo. Y seguramente la has escuchado muchas veces. Versículo 15 de Génesis 3. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está hablando? A Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá ¿en dónde? En la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Es decir, en este versículo Dios pondría una enemistad entre Satanás y la raza humana. Habría un odio mutuo, una batalla entre Satanás y la simiente, aquí dice, de la mujer.
¿quién sería de la simiente de la mujer, nacido de mujer, que años después vencería a Satanás y a la muerte? Jesús. Oh, sorpresa. Génesis capítulo 3, sin duda el primer evangelio, Dios mismo profetizando esta victoria de Jesús sobre Satanás. Ojo, acabamos de ver esta imagen, ellos están esperando juicio, están esperando muerte, saben que pecaron y Dios lanza esta maldición sobre Satanás, poniendo enemistad y profetizando que de la simiente de la mujer, Satanás sería vencido. ¿Sí me cachas? Entonces, aquí comenzamos que esta victoria no vendría sin costo. De hecho, Satanás heriría al Mesías, aquí mismo lo dice. Dios mismo cargaría el pecado de la humanidad y digamos que se pondría al alcance de ser herido por Satanás. No fue gratis. Y en un momento, en el segundo aspecto, vamos a ver lo que le costó a nuestro Señor ser herido en el calcañar. Pero últimamente Jesús, con el último golpe mortal, ¿en dónde dice? En la cabeza de Satanás. Lo destruiría de una vez por todas. Desde Génesis 3. Era importante poner este aspecto histórico para entender que Jesús vino a cumplir la promesa desde Génesis 3 que Dios mismo había hecho a Adán y Eva de salvarnos de Satanás y de la muerte. Dios sabía lo que iba a hacer desde siempre. Es decir, no vino Dios y tuvo que alterar sus planes. Uy, Eva y Adán se equivocaron. Mira, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver qué hacemos. A ver, busco, envío a mi hijo, a ver cómo arreglo el problema. Nunca fue así. Dios sabía desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que la victoria de Dios no iba a ser que Adán fuera inocente. Adán no era inocente, Eva no era inocente, tú y yo no somos inocentes. Es cuestión de tiempo de que aprendamos a hablar y movernos y caminar, que empezamos a pecar. O sea, no nos convertimos en pecadores porque pecamos. Pecamos porque nacemos pecadores. Y lo has escuchado antes. Si quieres, vamos aquí abajo a Club Semilla y pon un juguete entre dos bebés. Y vamos a ver qué sucede. ¿Quién le enseñó a ese bebé a pegar, a arañar? Y es el papá, no, mi hijo, ¿no? Soy por él. Ningún papá. Es algo que tenemos. Por eso la victoria no era pronunciar inocencia en Adán. Tarde o temprano nuestro pecado, el tuyo y el mío, es revelado. Dios quiere que seamos redimidos. Esa es la victoria. Porque es algo que tú y yo no podemos hacer. No podemos salvarnos a nosotros mismos. La tumba vacía nos revela, dijimos número 1, que Dios es fiel. Porque desde el verso 15 Dios promete destruir la maldad para siempre. Envía a su Hijo a vencer el pecado y la muerte a través de la crucifixión, en donde venció el pecado, y a través de la resurrección, en donde venció la muerte. Por miles de años Dios no olvidó su promesa. Él no se distrajo, controló los eventos de la historia para que en el momento justo Jesucristo viniera y venciera el pecado. Por eso necesitábamos entender como primer punto que Jesús resucitó de la muerte para cumplir su promesa. La única participación en este cuadro de redención que tenemos tú y yo, regresamos al cuadro, es Adán y Eva así. Así. Literalmente, nada. Su pecado nada más. ¿Quién hizo todo? Dios. ¿Quién nos redime? Dios. ¿Quién padeció? Dios. ¿Quién fue crucificado? Dios. ¿Quién resucitó? Dios. Y Él mismo pone en nosotros un corazón nuevo para que le temamos. ¿De quién? Ahora sí que ¿cómo se llamó la obra? Se trata de Dios todo el tiempo. Nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos es mostrada en este cuadro de la cruz y de la resurrección. Número 2, observa tus notas. Dijimos número 1, Dios es fiel. Número 2, Dios es
poderoso. La tumba vacía nos revela que Dios es poderoso. Piensa en el tipo de autoridad que necesitas para poder controlar todos los eventos de la historia y aún así, en el momento preciso, hacer que Jesús venga y haga lo que estaba destinado a hacer. ¿Cuál sería la demostración de poder más grande? Venciendo la muerte. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, verso 55. 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Lo conoces de memoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús murió. Y para dar esto es porque resucitó, pero ¿quieres pruebas médicas de su muerte? Porque muchos empiezan a dudar del hecho histórico de la resurrección. Y comienzan a dar teorías como, bueno, es que Jesús realmente no murió, él se desmayó y entonces después, pues claro, apareció porque nunca se murió. Mira, te lo digo muy sencillo, médicamente Jesús fue flagelado antes de su crucifixión. Y la flagelación romana no era solamente azotes. Esta semana, no sé si te has percatado, pero la tele está mostrando la pasión de Cristo y muchas películas, hasta versión mexicana, ¿no? Americana y todas las versiones acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Y tienen que actuar como están golpeando a Jesús. Algunas son muy crudas, otras no tanto. Pero la realidad es que Jesús fue golpeado violentamente de forma repetida y con insistencia. Y cuando lo fueron a latigar, el cuero que estaba en los látigos tenía bolas de metal y tenía pedazos de hueso, para que cuando pusieran a Jesús para ser azotado, su espalda se abriera hasta los músculos y los tendones. Jesús fue azotado por ti y por mí, una y otra vez, cuando su espalda queda toda sangrentada, abierta. Y comienza el sufrimiento. Y le escupen en la cara. Y le arrancan su barba. Y le ponen una corona de espinas. Y eso es nada en comparación a lo que sigue. Porque por eso él pierde sangre y se desmaya cargando la cruz. Y mira lo que sigue, la crucifixión. Era una muerte lenta y atroz por asfixia. Hasta que no pudieras respirar. ¿Cómo lo lograban? Los romanos habían perfeccionado esta máquina. Tú cargabas tu propia máquina de muerte y le ibas a llevar hasta donde te iban a crucificar. Ya que llegabas todo desangrado, abierta tu espalda completamente, hasta los tendones, te van a clavar a una cruz. Y te van a clavar tus manos y tus pies. Y vas a hacer uno con ese madero. Y va el primer martillazo. Y va el segundo martillazo. Y va el tercer martillazo. ¿Para qué? Ya que de por sí el dolor que te inflige esto, te van a levantar. Y la posición que dijimos que la muerte iba a ser, por asfixia. Esta era la posición. Estás clavado de manos y pies. Y estás en una posición en la que solo puedes inhalar. Pero para exhalar, ¿qué crees que tienes que hacer? Te tienes que levantar. ¿Y de dónde crees que te vas a apoyar? De los clavos que tienes enterrados. Para soltar el aire. Y mientras te levantas, tu espalda está abierta hasta los tendones con una cruz que no es una cruz de las películas, toda perfecta y pulida. Es un madero. Y tus nervios están expuestos. Y cada vez que respiras y exhalas, te levantas. Y después, ¿qué tienes que volver a hacer? Respirar. Y vuelves a bajar y sientes todo el dolor en tus manos y en tus pies. Esta es una escena horrenda. Y Jesús era inocente completamente y lo está haciendo por ti y por mí. Mientras está respirando y exhalando, dice cosas como: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice cosas como: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre.
Jesús está padeciendo una muerte brutal. Acompáñame a Juan capítulo 19. Juan 19, verso 32. Juan estuvo ahí. Juan lo vio. Él estaba con María. Juan 19, 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Recuerda que Jesús estaba entre dos ladrones. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿por qué creen que rompían las piernas? Es por este mismo ejercicio de respiración. Si tú le rompes las piernas, ya no se puede levantar a respirar. Entonces inmediatamente vas a morir asfixiado. Vienen con Jesús y dice el verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿qué dice? Como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿Recuerdas estos asesinos profesionales? Necesita asegurarse, si no su vida está de por medio. Y dice, le abre el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Al instante salió sangre y agua. Hoy, con la ciencia y la medicina tan avanzada, ahora los médicos saben que es una descripción de un derrame pericárdico debido a muerte. ¿Por qué crees? Por asfixia. Jesús murió. Dios murió. El precio más caro, la sangre de Cristo por tus pecados, por mis pecados. ¿Cómo no vamos a recordar esta semana? ¿Cómo no vamos a congregarnos y adorar al Señor por lo que Él hizo? Y las películas yo creo que se quedan cortos de lo que realmente nuestro Señor padeció. El Cordero sin mancha, sin pecado, tomando tu lugar y tomando mi lugar en esa horrenda cruz. Pero mira, acompáñame al siguiente capítulo, Juan 20. Mira cómo comienza Juan 20, el versículo 20, Juan 20, 20. No, Juan 21, perdón, Juan 21. Comienza diciendo, el primer día de la semana. ¿Qué día estamos hoy? Primer día de la semana. Oh, glorioso primer día de la semana. Si Jesús nació hace 2018 años, menos 33 de ministerio, es que aproximadamente hace 1985, primer día de semana, ¿no? De este día. Mira lo que sucede. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y que dice, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Jesús o que Él resucitase de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué dijimos al principio? El segundo aspecto: Dios es poderoso. Jesús se quitó las vendas que había sido cubierto, quita la enorme piedra que cubre la entrada y camina fuera de su tumba. Venció la muerte. Él es Dios y fue visto por las mujeres, por los discípulos, por más de 500 personas al mismo tiempo, visto por un perseguidor de cristianos. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. Y visto al punto de que estas personas dieron su vida por atestiguar que lo habían visto. Dime algo, ¿tú darías tu vida por una mentira? Seguramente no. No si supieras que es una mentira. Ellos dieron su vida por testificar que habían visto a Jesús resucitado y murieron por ello. Jesús está vivo y está sentado a la diestra del Padre en los cielos y está preparando un lugar y pronto regresará por nosotros, donde reinaremos para siempre con Él. Punto número 3. La resurrección, ¿qué dicen tus notas? Revela que Dios es amoroso. Dios es amor. Revela el amor de Dios. Estos últimos puntos los voy a pasar más rápido. Los primeros dos necesitaban más contenido por el origen y la misma resurrección, pero ¿por qué Dios iría a tal extremo para salvarnos? ¿Por qué le importaría siquiera notarnos o rescatarnos de la misma manera que tú caminas por un parque y no notas que hay hormiguitas pasando por ahí teniendo toda una vida y no te importa si van a comer, si no van a comer o si las pisaste? Habrá unos que sí se fijan, pero son los menos. De la misma manera, ¿por qué Dios habría de notarnos? ¿Por qué Dios querría siquiera sacrificar a su propio Hijo por ti y por mí? Porque Dios no solo es amoroso, sino Él en sí mismo es la definición de amor. Juan 3:16, no lo busques, te lo sabes. Recítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, ¿te sabes primera de Juan 4:8? Primera de Juan 4:8. Seguro sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que estás escuchando hoy, si tú y yo debemos de recordar que su amor no es motivado por algo que ve en nosotros. Tú no tienes que llegar a Jesús diciendo: mira, ya por fin me porté bien, por fin dejé de hacer esto, por fin ya merezco tu amor, porque nunca lo vamos a merecer en nuestras obras. Tú te acercas a Dios, yo me acerco a Dios en base a lo que Él es, porque Dios es amor. Así es que quita esa carga de ti de querer estar completamente en tus fuerzas, santificado y perfecto, y entonces decir: bueno, ahora sí puedo orar, ahora sí puedo cantar, ahora sí puedo discipularme, porque eso no es el verdadero evangelio. Se trata de lo que Dios hizo por ti y que tú lo recibas gratuitamente. Cuando no amamos, cuando somos rebeldes, cuando estamos llenos de nosotros mismos, somos egoístas, tomando así como Adán y Eva su propio camino, ¿qué crees? Dios sigue amándote. En eso descansamos, porque Dios se complace en transformar vidas por su gracia. Número 4,
Ya vimos los 3 elementos de lo que Dios es. Vamos a ver 3 elementos rápidamente de lo que Dios hace. Y dijimos en el número 4 que la resurrección nos garantiza ¿qué? Eternidad. No importa qué tan rutinaria y lenta parezca tu vida o la mía, aunque vaya muy lento, ¿qué crees? Va a tener un final glorioso. Hay un momento en que Dios te va a levantar fuera de este mundo caído a un paraíso donde el pecado y el sufrimiento no van a estar más. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, 52. También es conocido este verso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Apocalipsis 21:4. Y esto te va a dar esperanza de la eternidad que Dios tiene preparada para ti, que le has recibido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Número 5. La resurrección garantiza ¿qué? Seguridad. No importa cuán impredecible y fuera de control parezca nuestra vida, Jesús está reinando. Dile a la persona que tienes al lado, Jesús está reinando. Solo para que lo sepas. Ya te lo dije. ¿No te da seguridad que el que está en el trono es Dios? Primera de Corintios 15, 25. Si te quedaste en Primera de Corintios 15, solo ve al verso 25 y dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso no significa que evitaremos en nuestra vida el sufrimiento de este mundo caído, pero sí significa esto, Romanos 8:22, acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 22. Y todo esto es para recordar lo que ya sabes, o si lo escuchas por primera vez, para que tengas esperanza. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué estamos esperando? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. En medio de esta vida tenemos una esperanza viva. Y significa que no hay nada que nos separe del amor de ¿quién? De Dios. Mira lo que dice solo versos adelante, el 35. Y esto quiero que lo abraces y lo creas para tu propia vida. Dice verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a poner todo tu listado de preocupaciones que trajiste el domingo de hoy. Empieza a poner en tu mente así, pon en la mesa todas tus dolencias, problemas, deudas, etcétera, 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 etcétera. Jefes, ¿no? Trabajos o destrabajos. Mira lo que dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas que estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy, ¿qué? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo te quedó el ojo?
Dime que no te sientes amado después de creer eso. Dime que tienes un problema. Sería incredulidad. Sería desobediencia. Pero eres amado al punto de que nada te va a separar del amor de Dios. Último punto, sexto punto y terminamos. ¿Qué dicen tus notas? La resurrección nos garantiza libertad. Libertad es lo que Dios hace. No importa qué tan desesperanzado o desesperanzada o débil puedas estar hoy y pasaste por esa puerta. Si has creído en Jesús, Él te ha provisto de toda la gracia que necesitas hasta que lo veas cara a cara. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad, que dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo las obtenemos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitas en este lado de la eternidad, en este caminar, en este cuerpo, ya te ha sido dado. ¿Cómo lo obtienes? Aquí dice, conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, familia? Lo tienes en tus manos. Dios te está hablando en tu tiempo diario, no negociable. No con la Biblia, sino con Dios a través de la Biblia. Él quiere hablarte todos los días, no se quiere esperar hasta el domingo, no se quiere esperar hasta el miércoles, quiere despertarte y pasar tiempo contigo para decirte, yo soy fiel, yo soy poderoso, yo soy amoroso, te prometo eternidad, te prometo seguridad, te prometo libertad todos los días. ¿Cómo enfrentarías tu semana hoy que es inicio de semana? Teniendo estas verdades en tu corazón. Somos libres en Jesús. Dile a la persona que tienes al lado, ¿eres libre en Jesús? O más bien pregúntale, ¿eres libre en Jesús? Y contéstale, dile sí o no. O hazle así. Dios es bueno. Es una realidad que no podemos negar. Dios vive en nosotros y tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Piensa por un momento, ¿de qué eres libre? Eres libre de la esclavitud del pecado. Ahora puedes decir no al pecado. Antes a la primera ni siquiera tenías un freno. Ahora ya, hasta ya te sientes mal. A lo que antes disfrutabas, ahora ya no puedes pecar con gusto. Eres libre y ahora puedes decir no, aunque pecamos y debemos de venir nuevamente a Jesús con esa humildad a confesar nuestro pecado y ser limpios. Pero somos libres de la esclavitud de estar cargando tanto pecado por tantos años, tantos secretos. Esclavitud de nuestro enemigo que ya vimos en Génesis 3, que ya fue vencido. Pienso también en la esclavitud de nuestra propia adicción a este mundo y todo lo que nos ofrece. Somos adictos y necesitamos ver que ya tenemos libertad de esta adicción y podemos ser libres y tener contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Lo dijimos hace unos domingos, de hecho ese domingo que vimos 1 de Pedro 1:3, la esperanza viva es Jesús, porque Jesús resucitó de los muertos. Ningún otro sistema religioso o creencia habrá de tener los mismos fundamentos que el cristianismo. Tú ya lo sabes, no se trata de lo que nosotros hagamos por Dios, sino lo que Dios hizo por nosotros. No hay un solo profeta o iluminado que haya resucitado y esté hoy sentado a la diestra del Padre.
El único, ¿cómo se llama? Jesús. Por eso y muchas cosas más. Por estos 6 elementos y tantos que pudiéramos estudiar. Hoy, domingo de resurrección, celebremos a nuestro Dios. Hoy, domingo de resurrección, celebremos esa tumba vacía y lo que significa para todos nosotros. Hoy, domingo de resurrección, ven y recibe el regalo que Dios te dio, así como vengas. Se trata de estos 6 elementos de lo que Él es, no lo que tú eres, lo que Él es y lo que Él hace. Lo que Él es en ti y lo que Él hace en ti. Vamos a orar. Pero antes de hacerlo, quiero que meditemos con nuestros ojos cerrados en estas verdades que acabamos de aprender o recordar. Y así, con tus ojos cerrados, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo te ha mostrado Dios ser fiel, ser poderoso y ser amoroso en tu vida recientemente? Repito, ¿cómo te ha mostrado Dios ser fiel, ser poderoso y ser amoroso en tu vida recientemente? En el momento que lo tengas en tu mente, en tus palabras, dale gracias a Dios por eso. En tus palabras, gracias por tu fidelidad. Aspectos reales que acaban de suceder en el cual viste su fidelidad, su poder y su amor. Si te cuesta trabajo traer uno a la memoria, solo respira y dale gracias por esa bocanada de aire fresco. Da gracias. En la resurrección se trata de dar gracias. Ve lo que Dios ya te ha dado. Ve lo que ya tienes y agradece eso. Y usa tus palabras. Di, Dios, gracias. Si quieres aprovechar para ponerte a cuentas, Dios, perdóname. No me había dado cuenta. No quería ver la verdad. Pero tú me has sostenido con tu diestra hasta el día de hoy. Segunda pregunta. ¿Cómo estas 3 garantías de eternidad, seguridad y libertad van a cambiar la manera que vas a enfrentar esta semana? ¿Qué tienes esta semana o en estos siguientes días a lo cual has estado teniendo miedo a enfrentar? Has estado temeroso o temerosa, con expectativas, pero hoy sabes que Dios te ha prometido eternidad, que Dios te ha prometido seguridad y que vaya que Dios te ha hecho libre. Que venga lo que tenga que venir. Jesús vive en ti y a través de ti. Puedes ver el presente, ver el futuro, porque vas de la mano de Dios y Él nunca te va a soltar. Y esta última pregunta, antes de orar y adorar al Señor. Hoy es día de resurrección, domingo de resurrección, y celebramos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos celebrar la resurrección todo el año y no solamente un día? Si hoy sientes paz y esperanza después de ver estas verdades que trajo Jesús a través de su resurrección, ¿no quisieras esta misma forma de pensar y convicción y sentimiento que estuviera mañana y pasado y el siguiente día? ¿Cómo podemos celebrar esto cada día? De manera familiar, de manera personal. Bendito Padre, estamos aquí delante de ti, dándote gracias por enviar a Jesús. Gracias por levantarle de los muertos y darnos vida juntamente con Él.
Gracias porque nuestra fe y esperanza están en ti. No queremos voltear a ninguna otra alternativa, porque nada ni nadie se compara a ti, Jesús. Hoy venimos a celebrar. Es un día de fiesta y queremos que cada día de nuestra vida podamos ver a la cruz y a tu muerte y a tu resurrección como una oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te adoramos a ti, Señor, por quién eres y por lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén.